El pueblo maldito de Aokigahara, basado en hechos reales, la historia que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda. Aokigahara, el famoso bosque japonés al pie del monte Fuji, es conocido como el bosque de los suicidios, pero hay algo más oscuro acechando entre sus árboles. No es solo el hecho de que cientos de personas han ido allí a quitarse la vida, sino las inquietantes desapariciones de personas que nunca han sido encontradas y los testimonios de quienes aseguran haber visto y oído cosas que desafían cualquier explicación lógica. Se dice que cerca del corazón del bosque, alejado de cualquier ruta conocida, hay un pequeño pueblo. Un lugar que no aparece en ningún mapa y que nadie del área parece querer reconocer. Aquellos que han osado aventurarse en su búsqueda afirman que el pueblo existe, pero no todos han regresado para contarlo. Esto no es solo una historia de terror, es un recordatorio de lo que sucede cuando juegas con lo desconocido. ¿Estás listo? Comencemos. En 2016, un grupo de 4 jóvenes japoneses decidió aventurarse en Aokigahara. Este no era su primer viaje al bosque. Akira, Haruto, Yumi y Miko ya habían explorado las rutas principales y visto los macabros restos de cuerdas y cintas que la gente deja en los árboles para marcar el camino de regreso. Pero esta vez, su plan era diferente. Querían encontrar el pueblo oculto del que hablaban en foros oscuros de Internet. Este pueblo, según las historias, era un refugio para los yurei, los espíritus vengativos de aquellos que habían muerto en el bosque y no habían encontrado descanso. Según un usuario anónimo, quien aseguraba haberlo visitado y escapado por poco, se encontraba más allá de los límites de lo que cualquier sendero trazado indicaba. Solo se llega si el bosque te lo permite. Era lo último que habían leído en el foro, pero era una advertencia que decidieron ignorar. ¿Y si es verdad? ¿Y si de verdad hay un pueblo?, preguntó Yumi, revisando nuevamente el mapa que había trazado con las indicaciones del foro. No es más que un mito, como todo lo que dicen de este bosque, respondió Haruto, encogiéndose de hombros. Además tenemos GPS. Si nos perdemos podemos encontrar la salida fácilmente. Pero lo que no sabían es que Aokigahara es mucho más que un simple bosque. El suelo volcánico del área distorsiona las señales de GPS. El lugar es conocido por hacer que la tecnología falle, como si algo o alguien quisiera mantener a las personas dentro. El grupo avanzó más allá de las rutas turísticas, guiándose por las vagas indicaciones que habían recopilado. Los árboles se volvían cada vez más densos, y la luz del día apenas lograba filtrarse a través del espeso follaje. La tensión crecía con cada paso. Después de horas de caminar, comenzaron a ver señales de vida pasada. Una bicicleta oxidada, un viejo zapato enterrado entre las raíces de un árbol. Ninguno de ellos quiso mencionarlo, pero todos pensaban lo mismo. ¿Quién había dejado eso allí? ¿Y por qué? Finalmente, después de más de 5 horas, divisaron lo que parecía ser un camino de piedra. Estaba cubierto por maleza, pero claramente llevaba a algún lugar. «Creo que lo encontramos», dijo Akira con una mezcla de emoción y temor. Lo que encontraron al final de ese camino fue peor de lo que esperaban. No era un pueblo en ruinas, pero tampoco estaba habitado. Parecía que en algún momento, hacía décadas, la gente simplemente había desaparecido. Casas antiguas de madera con puertas entreabiertas, un pequeño templo cubierto de moho y el silencio. Un silencio absoluto que ponía la piel de gallina. La sensación de ser observado era tan palpable que ninguno de ellos se atrevió a mencionarlo, pero todos lo sentían. Miko fue la primera en hablar. «No podemos quedarnos aquí. Esto no está bien», susurró, mirando hacia el bosque que rodeaba el pueblo.
Haruto, intentando mantener el control, dijo: «Solo tomaremos algunas fotos y nos iremos. Nadie ha documentado este lugar antes. Podría ser nuestro boleto para salir en las noticias, ¿saben?». Pero mientras Haruto levantaba su cámara, algo extraño sucedió. No se escuchaba ningún sonido, ni el viento, ni pájaros, ni siquiera el crujir de las ramas bajo sus pies. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva y una densa niebla comenzó a envolver el lugar. De repente, Yumi gritó: «¡Miren!». Señaló una figura que caminaba lentamente a lo lejos entre las casas. Era una mujer, vestida con un kimono blanco. Su cabello largo y negro caía sobre su rostro. «¿Hay alguien ahí?», gritó Akira, pero no hubo respuesta, solo silencio. Haruto, decidido a desentrañar el misterio, comenzó a caminar hacia la figura. Pero cuando se acercó lo suficiente, la mujer desapareció como si nunca hubiera estado ahí. «Esto no es normal», murmuró Yumi, su voz quebrada por el miedo. «Tenemos que salir de aquí». Pero cuando intentaron regresar, el camino que los había traído al pueblo había desaparecido. La niebla cubría todo a su alrededor, y el pueblo parecía más grande, como si estuviera cambiando a medida que caminaban. En su desesperación por salir, comenzaron a correr por las estrechas calles del pueblo. Pero cada vez que creían estar en el borde del lugar, aparecían nuevamente en la misma plaza central, con su pequeña fuente seca y una vieja campana oxidada que colgaba de una estructura en ruinas. La paranoia comenzó a apoderarse de ellos. Akira revisaba su GPS cada pocos minutos, pero el dispositivo mostraba su ubicación en blanco, como si estuvieran en medio de la nada. «Esto no es posible», murmuraba repetidamente. Fue entonces cuando Miko desapareció. Un momento estaba junto a ellos y al siguiente, simplemente, ya no estaba. «Miko, Miko», gritó Yumi, su voz rompiendo el silencio con un eco aterrador. Corrieron buscando a su amiga por todo el pueblo, pero no encontraron ningún rastro. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La desesperación los envolvía y la tensión entre ellos crecía. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Haruto, su voz llena de pánico. «Tenemos que encontrarla». Akira intentaba mantener la calma, pero el miedo ya se había apoderado de él. La idea de que algo sobrenatural estaba sucediendo era innegable. Y entonces, justo cuando estaban por rendirse, escucharon la voz de Miko. «Vengan, estoy aquí». El sonido provenía de una de las casas, una de las más deterioradas. Haruto fue el primero en correr hacia allí, seguido de Yumi y Akira. Al entrar, la casa crujió bajo sus pies. La voz de Miko seguía llamándolos, pero cada vez más distorsionada. «Vengan, aquí». Abrieron una puerta al final del pasillo, y allí estaba Miko, de pie, mirando hacia una pared. Pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba rígido, sus brazos caídos a los lados, y su cabello cubría por completo su rostro. «Miko», dijo Yumi, acercándose con cautela. Pero cuando tocó su hombro, Miko se desplomó al suelo como una muñeca sin vida. «No debieron venir», susurró Miko, antes de quedarse completamente inmóvil, tan inmóvil que sin ningún tipo de explicación estaba muerta. El pánico absoluto se apoderó de ellos. Intentaron cargar el cuerpo de Miko, pero era como si una fuerza invisible los mantuviera atrapados en esa casa, en ese pueblo. Akira comenzó a gritar por ayuda, aunque sabía que no había nadie allí para escucharlos. De repente las luces en la casa comenzaron a parpadear y el frío se intensificó. En medio de la confusión, escucharon un susurro, apenas audible. «Ustedes también se quedarán con nosotros». La voz no pertenecía a Miko. Era algo más. Algo que los estaba observando desde las sombras. Las puertas y ventanas se cerraron de golpe,
y los 3 quedaron atrapados. Uno a uno comenzaron a desaparecer. Haruto fue el primero. Mientras intentaba romper una ventana, una sombra lo envolvió, y lo siguiente que Akira y Yumi supieron fue que ya no estaba. Su última mirada fue de puro terror. «Tenemos que salir de aquí», gritó Yumi, pero era inútil. El bosque, el pueblo, no los dejaría ir. Finalmente, solo Akira quedó. La niebla lo rodeaba, y la sensación de que algo lo observaba desde las sombras era insoportable. Se desplomó en el suelo, derrotado. Lo último que vio antes de que las sombras lo cubrieran fue la vieja campana del pueblo, balanceándose lentamente en el viento inexistente. Y así termina nuestra historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Aokigahara sigue siendo un lugar de misterio y tragedia. El bosque es real, las desapariciones también lo son. Y aunque muchos creen que las historias del pueblo maldito son solo leyendas, otros aseguran que existe. ¿Te atreverías a adentrarte en ese lugar prohibido? Si alguna vez decides hacerlo, recuerda esta historia. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima vez que suba un relato aterrador como este. ¿Y tú? ¿Te atreverías a buscar el pueblo maldito? Nos vemos pronto.